días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Primera de Reyes 7 del 1 al 51. Después se edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra, una en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados. Una de las ventanas estaba frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro, del suelo al techo. Y la casa en que él moraba en otro atrio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija del faraón que había tomado por mujer una casa a hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas, ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera, desde los cimientos hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De ahí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y de madera de cedro. En el gran atrio alrededor habían 3 hileras de piedras labradas, una hilera de vigas de cedro. Y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y en ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuese puesto sobre las cabezas de las columnas. La altura de una capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Habían trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadena para los capiteles que se habían de poner sobre la cabeza de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas, en las columnas de las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico. Tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor del capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Joaquín, y alzando la columna del lado izquierdo la llamó por su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos, y rodeaba aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían al mar, alrededor en 2 filas, de las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido, y descansaba sobre sus 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él
2.000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo de longitud cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos de altura. Las obras de las basas era esta: tenía unos tableros los cuales estaban en 3 molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de las basas, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había una añadidura de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas habían repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras como sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa de la altura. Cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todos eran de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y la repisa era parte de la misma basa, y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa de las molduras 2 tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporciones en el espacio de cada una y alrededor de otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas en una misma manera, de una misma medida, de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, y 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de una de las columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paleteas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo el rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretén. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre los cuales estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimos a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas, las tenazas de oro, asimismo los cántaros despabiladoras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro, utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Mire qué historia más impresionante y qué nivel de detalle. Y es impresionante el nivel de detalle porque me imagino yo que parte de la descripción de lo que podemos encontrar acá en Primera de Reyes 7 es para que nosotros podamos tener la magnitud del tamaño y lo glorioso que fue el templo que edificó Salomón para Dios. Y es para poder tratar de entenderlo. Sin embargo, las medidas son un poquito desconocidas para nosotros en esta época, mas sin embargo sería interesantísimo hacer el estudio detallado
de cómo se podría ver esto en este momento y entender un poco mejor el templo que hizo el rey Salomón para Dios. Podemos ver la obediencia de parte del rey Salomón, la sabiduría, porque no lo hizo solo, sino mandó a llamar a gente experta, gente con sabiduría, gente con talento. Nuevamente estamos viendo esa sabiduría que tiene el rey Salomón para rodearse de esa gente talentosa y probablemente más talentosa que él para ciertas cosas, para terminar de hacer el templo de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a mantenernos en el camino, a entender tu palabra, a seguir adelante, pero sobre todo, seguir leyendo el manual del fabricante que nos edifica, nos enseña y nos lleva por buen camino. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.